una paella. Eso es lo que va a costar al Ayuntamiento de Almería limpiar las inmediaciones del Cerro de San Cristóbal y el Mesón Gitano. Eso sí, con la ayuda voluntaria de algunos ciudadanos almerienses que se apunten a esta labor. Como premio, una paellita rica y sabrosa. O por lo menos espero que sea así. Ya que van. La noticia no ha dejado indiferente a casi nadie. Tal vez no hay plantilla suficiente en el servicio de limpieza para decentar estos lugares. Y eso que hay una partida presupuestaria de 18 millones de euros. Así que tienen que avisar a vecinos y asociaciones para que les ayude. Vale, no está mal. Voluntarios al poder. Aunque esto suena más a un no muy buen acto de precampaña electoral para las elecciones municipales del mes de mayo que una reunión de vecinos que se preocupan por su ciudad. Claro que no son los únicos que hacen este tipo de festines para conseguir votos. Tal vez, si no dieran este premio de la paella por limpiar zonas de Almería, no iría nadie. Y eso me recuerda a ciertos mítines en los que ciertos vecinos suelen decir: sí, sí, muy bien todo lo que dices, aunque no haya escuchado nada. Pero, ¿qué nos has traído? ¿Qué nos vas a regalar? Con lo que se gastan para la limpieza, una paellada es calderilla para las arcas del Ayuntamiento de la capital. Al menos, espero que haya abundancia de mejillones, rosellonas y, desde luego, cigalas y gambas rojas de Garrucha. Ya que nos ponemos a promocionar la ciudad y la provincia, hagámoslo bien. Ya que estamos en Almería, yo hubiera aprovechado el momento para organizar una comida de vecindad, con unas migas de harina de trigo o de sémola, que también saben bien y se cocinan antes. Y le hubiera añadido pimientos, pepinos y tomates de los invernaderos de Ejido, tocino de cualquier granja de Almería, unas buenas sardinas de nuestro mar almeriense, remojón, uvas, granadas, que Almería también es tierra de esta fruta. En fin, una buena comida después de un buen trabajo. Hay que promocionar a Almería y sus productos, y esto hubiera sido una buena ocasión para hacerlo. No un intento de precampaña electoral de canje de votos por paella. Hagamos las cosas bien y creemos una buena campaña de marketing para la ciudad. Los que acabarán haciendo unas buenas migas, paella, gurullo, gazpacho o lo que quieran, serán los vecinos de Paraje Guillén, Llano de la Molina, Cortijo Cintas y Cortijo Córdoba, cuando por fin vean las farolas instaladas en sus calles. Aunque no será una fiesta completa, ya que faltarán muchas calles sin luz y muchos almerienses seguirán sintiéndose inseguros por las noches. La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, que entre otras responsabilidades tiene la de alumbrado público y suministro eléctrico, no dice nada. ¿El consistorio? Menos aún. Tampoco hay una fecha de comienzo de la instalación de las farolas. El cabreo de los vecinos de estas 4 zonas, al igual que su incredulidad hacia el ayuntamiento, aumenta a nivel exponencial. Me parece a mí que la señora Cobos y el resto de concejales no van a tener fiesta con paella, mientras no se solucione de manera íntegra y ágil este problema. Piensen que este asunto será una mochila cada vez más pesada que arrastrarán hasta que alguno deje la concejalía de turno o haya un cambio de gobierno. Aunque sinceramente, yo no soy de los que se creen las promesas de uno u otro partido, sino los hechos. Y ahora, noticias. Los profesionales sanitarios del Hospital Universitario Poniente han llevado a cabo una serie de actividades en conmemoración del Día Europeo y el Día Nacional contra las Agresiones a Profesionales de la Sanidad, que se han celebrado el 12 y el 14 de marzo respectivamente. El objetivo de esta jornada ha sido apoyar a los trabajadores de la salud que han sido víctimas de agresiones y denunciar cualquier forma de violencia en los centros sanitarios. Para mostrar su apoyo, los profesionales del centro se han concentrado en una manifestación
También se ha distribuido lazos dorados entre los pacientes y acompañantes como símbolo de solidaridad. Además, se ha colocado cartelería específica en las instalaciones del hospital. El director gerente del Hospital Universitario Poniente, Pedro Acosta, ha destacado la importancia de eliminar estas situaciones y ha hecho un llamamiento a la denuncia de cualquier forma de violencia en el entorno sanitario. Acosta ha recordado que todos los profesionales del centro tienen a su disposición las herramientas de apoyo incluidas en el plan de prevención y actuación frente a las agresiones de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. La iniciativa del Hospital Universitario Poniente ha sido muy bien recibida por la comunidad, ya que es necesario promover un ambiente de respeto y protección para los trabajadores de la salud, que día a día trabajan por el bienestar de la sociedad. No olvidemos que durante el confinamiento, en tiempo de pandemia, fueron aplaudidos todas las noches. La Asociación de Personas con Discapacidad Verde y Blanca ha comenzado el año 2023 con mucha alegría al conseguir 6 nuevas contrataciones públicas para prestar servicios de limpieza en la provincia de Almería. Entre las instalaciones que se encargarán de limpiar se encuentran las de la Sociedad de Gestión de Aguas del Levante almeriense, Galasa, el Consorcio de Bomberos del Poniente, la Delegación de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, 4 centros de participación activa de personas mayores y su museo, además de 5 centros de la Diputación Provincial, entre los que destaca el recién restaurado Museo del Realismo. Con esta concesión, Verde y Blanca alcanza ya a más de 200 centros públicos y privados pertenecientes a más de medio centenar de clientes en Almería, Málaga, Granada y Sevilla, y cuenta con una plantilla de más de 600 trabajadores. Además de la limpieza, la organización se dedica al control de accesos a espacios públicos, la ordenación de aparcamientos y el transporte adaptado. El presidente de Verde y Blanca, Antonio Sánchez del Amo, ha destacado el esfuerzo realizado por la organización en las licitaciones públicas y la calidad de sus servicios, que les ha permitido consolidar su liderazgo a nivel provincial y regional. También ha subrayado que la entidad ha mantenido los equipos y protocolos de seguridad creados a raíz de la pandemia, necesarios para desarrollar un trabajo esencial como el de la limpieza. Con más de 20 años de experiencia, Verde y Blanca cuenta con certificaciones de la norma ISO 14001 de gestión medioambiental y la 9001 de calidad de servicio para la actividad de limpieza, así como con el distintivo de igualdad en la empresa. La organización se ha convertido en un referente en la gestión medioambiental y la incorporación de cláusulas sociales en su gestión empresarial. Felicitaciones a los 12 alumnos y alumnas que han superado la formación de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, organizada por la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad y la Delegación Territorial de Empleo y Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. Ambas instituciones han sido las responsables de entregar los diplomas y certificados de superación de esta formación. Un curso que ha durado todo un año y en el que también han realizado prácticas en centros de servicios sociosanitarios gestionados por FAAM, adquiriendo las habilidades laborales para el desempeño de estas profesiones. El delegado de Empleo, Amos García, ha dado la enhorabuena a las alumnas y alumnos y ha felicitado a la Federación por su labor para mejorar el acceso a la formación y el empleo de las personas con discapacidad. A su vez, el presidente de FAAM, Valentín Sola, ha declarado que este programa de empleo y formación es una oportunidad para las personas con discapacidad, colectivo que experimenta mayores tasas de desempleo y tienen una dificultad añadida para su inserción laboral. Además, lo positivo del programa es que los alumnos que durante todo un año son formados también están contratados y reciben un sueldo. Esto supone un importante aliciente para ellos. El nuevo programa de empleo y formación ha sustituido las escuelas taller y talleres de empleo anteriores. Esta iniciativa se enfoca en especialidades que han sido identificadas como las más demandadas en el mercado laboral y ofrece prácticas remuneradas para los alumnos durante los 12 meses que dura el proyecto, con un salario de al menos el salario mínimo interprofesional. El 97% de las personas con discapacidad intelectual no tienen ni un solo amigo. Un amigo con quien compartir alegrías y tristezas. ¿Te imaginas no tener amigos? A Toda Vela lleva 25 años trabajando para que las personas con discapacidad intelectual puedan disfrutar también de la amistad. Pincha en el botón de información y ayúdales compartiendo la cantidad que quieras.
Con ello financiaremos actividades de ocio y amistad para ellas. A toda vela, 25 años cambiando vidas. El pabellón polideportivo municipal de la capital, Moisés Ruiz, ha sido el escenario de la entrega de premios y materiales deportivos a más de una veintena de asociaciones, clubes y centros deportivos de toda la provincia. El diputado de Deportes y Juventud, José Antonio García, ha entregado los cheques con dinero para material deportivo al Club Polideportivo Los Carriles, primer clasificado, al Centro Ocupacional para Personas con Discapacidad Intelectual Javier Peña, segundo clasificado, y a la Residencia Virgen del Socorro, tercer clasificado. Los premios entregados por la Diputación Provincial se incluyen dentro del proyecto de discapacidad y deporte que forma parte del programa Almería Juego Limpio Cohesiona. Constituyen un servicio complementario para fomentar la práctica deportiva saludable y específica para personas con discapacidad intelectual y promueven la igualdad de oportunidades y la inclusión social. José Antonio García ha destacado la importancia de fomentar la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables en almerienses con discapacidad en la provincia y el papel del deporte como herramienta de inclusión social. Además, ha entregado un kit de pickleball compuesto por una red, palas y varias pelotas y ha expresado su deseo de ampliar el número de deportes que se practican. Las 20 asociaciones que han recibido premios y materiales deportivos son el Centro Ocupacional Asprodalba, de Vera, Club Deportivo San Marcos, en Macael, APAFA, Vélez Rubio, Instituto de Enseñanza Secundaria Azcona, en Almería, Centro de Discapacitados Ocupacional El Saliente, en Albox, el Juan Goitisolo Verde y Blanca, en Almería, la Residencia para Personas con Discapacidad Gravemente Afectadas Francisco Pérez Midas, en Albox, A Toda Vela, en Almería, Asociación de Personas con Discapacidad La Esperanza de Pulpí, el Centro Arte 21 A Salsido, en Almería, el Virgen del Rocío FAAM Huerca Lovera, Altea, en Huercal de Almería, el Colegio de Educación Especial Provincial Princesa Sofía, en Almería, Asociación Activa Tu Ocio y Discapacitados, en El Ejido, Atención Autismo Almería, en Almería, Centro Asprodesa, en El Ejido, Asociación Down El Ejido, Centro Down Almería, Residencia Virgen del Socorro, en Tíjola, Residencia FAAM, en Almería, Centro Aspapros, en Almería, Huercal de Almería y Viator, Centro Javier Peña, en Almería, y Centro Los Carriles, en Macael. Enhorabuena a todos ellos, no solo por los premios y material deportivo que han recibido, sino por la labor diaria que hacen en favor de las personas con discapacidad, tanto física como intelectual. Una vez más, el deporte y la solidaridad van de la mano. En esta ocasión en la localidad Laujar de Andarax, con el gran evento solidario del año, Héroes contra Duchenne, organizado por la Asociación Duchenne Parents Project España, y en el que también colaboran la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Laujar. El evento combinará deportes con actividades y rutas culturales para toda la familia. Por supuesto, la gran actividad será la carrera, apta para cualquier persona solidaria, que para eso se trata esta cita deportiva, y tendrá varias modalidades. Ultramaratón, 81 kilómetros y 4.000 metros de desnivel positivo, maratón, 51 kilómetros, trail, 28 kilómetros y mini trail, 12,5 kilómetros. El diputado de Deportes y Juventud, José Antonio García, ha puesto en valor una carrera que cumple con los principales objetivos: fomentar la actividad física, el deporte como motor económico y social de los municipios de interior y destacar los recursos turísticos que tiene la provincia de Almería, como son Castala, la Sierra de Gádor, Sierra Nevada y la Alpujarra almeriense, pasando por los senderos más espectaculares del territorio que son muy demandados por deportistas de muchos lugares de España. La alcaldesa del municipio de Laujar de Andarax, Almudena Morales, ha subrayado que Héroes contra Duchenne es la carrera más importante de Laujar y de toda la Alpujarra porque da visibilidad a la enfermedad de la distrofia muscular de los niños, y gracias a ello, cada año las inscripciones se abarrotan de gente solidaria dispuesta a aportar un grano de arena que puede ser clave para ayudar a muchas personas. El organizador de la prueba, Francisco Manrique, ha detallado los problemas que sufren los niños con esta enfermedad, la importancia de colaborar para financiar proyectos de investigación y ayudar a las familias que tienen niños con Duchenne. Un trabajo que desde hace años busca mejorar las perspectivas de muchos niños en la actualidad y los futuros que nazcan con esta enfermedad. Garrucha deja de ser pueblo
para convertirse y recibir el título de ciudad, tras superar y consolidar una población de más de 10.000 habitantes, convirtiéndose en un asentamiento urbano de alta densidad y actividad económica. La ahora nueva ciudad ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, pasando de 8.577 habitantes en 2015 a más de 10.000 en la actualidad. Por este motivo, la alcaldesa María López Cervantes lidera el cambio para lograr una ciudad más eficiente en términos medioambientales y, sobre todo, más moderna. Entre los nuevos proyectos se encuentra la construcción del carril bici que unirá a todos los centros educativos y deportivos de la ciudad, y la sustitución por LED de las 2013 luminarias que reducen el consumo del alumbrado público municipal en más de un 60%, la reestructuración de la red de suministro de agua, la ampliación del malecón o la total remodelación del mercado de abastos. Además, según la alcaldesa, en breve tendrán un nuevo modelo de recogida de residuos urbanos, que se suma a la nueva escuela de música, una biblioteca mucho más funcional, un archivo perfectamente accesible del que ya disfrutan los vecinos o unas instalaciones de protección civil nuevas para atender las necesidades de una población como la de Garrucha. Así que va a haber obras para una buena temporada en la localidad. Todo sea por hacer una ciudad mejor para todos los garrucheros, visitantes y todo aquel que quiera vivir en una localidad de playa como es Garrucha. Para finalizar esta nueva edición de Estos Almería Sacio, se presentan algunas noticias breves que podrían ser de vuestro interés. La segunda fase de las obras de rehabilitación del Castillo de Tabernas continúan a buen ritmo. Los trabajos que comenzaron en septiembre de 2022 y finalizarán en junio de este año consisten en la restauración de los torreones del castillo por su parte exterior, además de otros elementos interiores. Los arqueólogos de la Universidad de Granada también continúan las excavaciones arqueológicas para descubrir el trazado completo del complejo defensivo. Durante las excavaciones se han encontrado construcciones en el interior del recinto superior y viviendas en la zona exterior, datadas en el siglo XIII. La rehabilitación del castillo es financiada por el programa del 1,5% cultural y busca generar empleo, riqueza y turismo de calidad en torno a los elementos patrimoniales recuperados. El Molino de la Cerrá, en la localidad de Tíjola, ha sido incluido recientemente en la lista roja del patrimonio español, una lista creada por la Asociación Hispania Nostra para destacar los elementos patrimoniales en riesgo de desaparición. El edificio, construido en 1880 y transformado en una central eléctrica en 1923, se encuentra en un preocupante estado de ruina progresiva. A pesar de que el propietario adquirió el edificio con la intención de rehabilitarlo, las trabas administrativas lo han impedido. La inclusión del Molino de la Cerrá en la lista roja del patrimonio español es una llamada a la acción para evitar que la herencia cultural se pierda y pase así a la lista negra, en la que están aquellos monumentos que ya no tienen solución. En la actualidad hay 11 monumentos almerienses en la lista roja del patrimonio y afortunadamente ninguno ha pasado todavía a la lista negra. La Ruta de la Tapa de Garrucha, en su edición 2023, tendrá lugar del 14 al 23 de abril, ofreciendo a los amantes del buen comer 10 gastronómicos días para degustar una gran variedad de tapas saladas y dulces elaboradas con los mejores productos locales. Las tapas tendrán un precio de 3,50 euros con bebida incluida y se premiarán a las mejores de cada categoría. Además, se sorteará un viaje para 2 personas por la costa oeste de Estados Unidos. Para participar habrá que sellar la cartilla de la ruta en 10 bares diferentes, tras probar la correspondiente etapa en cada uno de ellos y votar a sus favoritas. En todos los locales participantes habrá disponibles los ruteros y también urnas selladas para introducir los votos. Mojácar está a punto de ser declarado municipio turístico de Andalucía, según ha anunciado el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal. Esta designación permitiría a Mojácar acceder a subvenciones y ayudas para hacer frente a los aumentos de población que experimenta en determinados momentos del año debido a la llegada de visitantes. Además, para obtener este reconocimiento, la localidad debe cumplir una serie de requisitos, como superar el 10% de vecinos del municipio en pernoctaciones diarias en establecimientos turísticos y acreditar un plan municipal de calidad turística. Mojácar sería el segundo municipio turístico de Andalucía de la provincia de Almería después de Níjar. Hasta aquí algunas de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio, solo tenéis que dar like al pulgar, suscribiros al canal para que esta comunidad crezca
ya que esto es un gran apoyo, y compartirlo con todos vuestros amigos y conocidos que vivan fuera de Almería y tengan interés por saber de su tierra. Además, si queréis proponer algún tema que os interese o denunciar algo que perjudique a los habitantes de la capital o de algún pueblo de la provincia, se hará llegar a quien corresponda, esperando su respuesta. Y aunque no contesten, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios. Gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería Sacio.